Estamos culminando el libro de Génesis, el libro Bereshit, que fue el curso planteado después de las grandes fiestas. Quiero darle a todos la bienvenida, las buenas noches, las boas-vindas a meus amigos de Brasil. También en este momento quiero dedicar unas breves palabras a nuestro amigo Yehuda Yosef y su esposa, que lamentablemente están pasando por un momento difícil de la vida, por un momento donde están teniendo uno de los desafíos más grandes que la emuná puede plantear. Decía hoy de mañana, entre tantos mensajes, mi amigo David Eliau, es momento de emuná, es momento de fe. La fe no está simplemente en esas dos palabras, en esas dos letras, sino que la fe está acompañada de una palabra llamada confianza, bitajón. Sin duda alguna, Akadosh Baruj Hu sabe, mi esposa y yo pasamos por situaciones similares, podemos decir, y en ese momento es solamente Akadosh Baruj Hu que nos da la fuerza, nos da el temple, y como decimos en Brasil, Deus coloca nuestras costas aquilo que podemos cargar. Dios nos coloca en nuestras espaldas aquello que podemos cargar. Querido Yehuda, querido Yehuda Yosef, querida señora, estamos aquí frente a nuestro silencio y en palabras simples, dándole nuestro apoyo, ayudarlos a fortalecer su emuná. Y en este momento quiero contarles a ustedes una historia verídica que sucedió muchos años con una persona conocida por mí, un amigo. Era el primer nieto, se casaba con la primera nieta, dos familias divinas, una pareja hermosa, todo lindo, casamiento hermoso, divino. Resulta ser que pasan los meses, pareja religiosa, queda ella embarazada, y cuando va a estar en el séptimo mes, ella va a un lugar donde había una persona portadora de una enfermedad contagiosa, llámese varicela, ese tipo, sarampión, paperas, alguna vez así. Y ella agarra, contagia y por supuesto afecta al feto. Y lo que era hasta ese momento Purim se convirtió en Tisha B'Av. Era el séptimo mes, había que esperar 2 meses hasta que puedan hacer un parto y retirar a la criatura lamentablemente muerta. En ese momento, normalmente en cualquier situación, normalmente, generalmente, no digo que es así, comienzan las culpas. No tenías que haber ido, vos me llevaste, no me llevaste, sí me llevaste, ¿por qué fui? No fuiste, no te dije que no vayas así, sabías que es la persona, la amistad. Empezamos a buscar culpas y eso arruina, destruye la relación. El joven amigo mío, ni una palabra, toda palabra de consuelo, no te preocupes, mi amor, vamos a estar bien, Dios nos va a bendecir, vamos a hacer tefilá, todo el tiempo fuerza, no reclamaba, ¿qué necesitas? ¿Querés que te traiga algo en la cama? ¿Querés que te ayude? Buscaba que se distraiga. Cuando ella estaba con un poquito de berrinche, él solamente sonreía.
el día del parto, el día que había que retirar a la criatura, en el momento que ella ingresaba, le dijo él a ella, no te preocupes, querida, vamos a tener 10. Vamos a tener 10 hijos. En ese momento, cualquier hombre que le dice eso a una mujer en la cabeza, ¿qué está diciendo este loco? Va a tener 10, no sé si voy a quedar bien de esto. No quiero exagerar, pero creo que me equivoco, no me equivoco. David, creo que tiene 14 hijos. Por supuesto, un montón de nietos ya, ¿no? 14 hijos. Una pareja hermosísima. Por eso lo último que tenemos que hacer en este momento es buscar justificativas culpables. Y esto fue porque no hay que buscar nada. Hay que decir palabras de aliento, palabras de amor, palabras de fortalecimiento, de esperanza. Ayer estaba hablando con mi amigo Shimon, que está aquí presente. Baruch Haba, bienvenido Shimon. Hace tiempo que no tenía el mérito de tenerte en el shiur, pues justamente en este shiur, hoy cumplo 120 shiurim que vengo dando desde que comenzó la pandemia, que comenzó gracias a una insistencia de Ariel, a un apoyo muy fuerte de Pinjas, y hoy se cumple 120 shiurim. ¿Y por qué lo es 120 shiurim? Porque yo, Rubén Achmanovich, el rabino Rubén Achmanovich, el padre de 5 hijos, el esposo, necesita descansar. Este es el shiur que voy a dar ahora, y unas semanas me voy a tomar descanso. Necesito terminar de escribir mis libros, eso sí, va a continuar la tefilá los domingos, con los shiurim domingos. Las personas que quieran entrar a nuestra tefilá y participar en nuestro shiurim, bienvenidos. Tefilá va a ser de 8 a 10 todos los domingos, es decir, tefilá con un shiur de 30 a 40 minutos, pero el shiur del miércoles tengo que descansar. Y ayer hablaba con mi amigo Shimon sobre sus planes, sobre su idea, sobre su emuná, y él me decía, la persona que no puede abrazar la Torá es una persona que no tiene emuná. La persona que no abraza la Torá es una persona que siente que no está conectada con Dios. Y si no está conectada con Hashem, ¿para qué ser judío? ¿Para qué ser creyente? Y la verdad que me puse a pensar, después de terminar la comunicación, estaba cenando, digo, ayer fue un día de ayuno, estaba cenando un poco, y digo, ¿qué razón tiene? ¿Cuánta razón? Si no abrazamos la Torá, porque ahí está el fondo y el secreto de la solución de todos, ¿y en dónde está eso? ¿En dónde entonces, dónde está relacionado con lo que estamos viendo antes de ir a la Perashá? Shimon me va a preguntar, pero Rab, está bien, yo dije eso, pero ¿usted cómo lo relaciona con la Torá? Dice Aharei Mot, cuando lamentablemente fallecen los 2 hijos de Aarón a Cohen, Aarón a Cohen no dice ni una palabra. No dice ni una palabra. Eitan, hubo semanas que dábamos hasta 2 shiurim, nada más para que vos sepas. Hubo un momento de la pandemia que daba hasta 2 shiurim, no solamente aquí, había semanas que daba hasta 3 y 4 shiurim en media pandemia. Pinjas, que sabe que me hacía los Zoom, lo sabe muy bien. Había días que hacía hasta 4 shiurim en el mismo día. ¿No es verdad, Pinjas? Está por ahí. Entonces, querido Eitan, el promedio que vos hiciste del cálculo es un promedio corto. Había días de 4 shiurim. Nosotros dábamos, a veces, usted no sabía, daba shiurim para la comunidad más austral del mundo, que está en Tierra del Fuego. Le dimos durante meses, le di una vez por semana shiur a esa comunidad. A veces daba shiurim para la comunidad de Paraguay. A veces me llamaba el rabino Asher Barbanel, que está aquí, y me decía, Raf, vamos a dar un shiur, y daba un shiur con él, y al otro día un shiur aquí, y el jueves otro shiur en otra parte.
Entonces, querido Eitan, no es que solamente Rab Rubén Ajonech era aquí en el miércoles. Durante 2 años los tengo calculados, hoy los tengo marcados. Cada cantidad de shiurim, y hoy se cumple el 120, no sé si se dice 120, como se dice, 120 shiurim. Pero volviendo al tema, cuando fue la muerte de los hijos de Aarón, Aarón estuvo callado, no dijo ni una palabra. Hay cosas que no se dicen, no se preguntan. Lo único que nos tenemos responsabilidad frente a esta pareja linda, esta pareja de Yehuda y Yosef. Me decía ayer Yehuda Rab, yo no sé si soy merecedor para pedir que digan Teilim por mi esposa. ¿Cómo no soy merecedor? Todos somos merecedores. Todos tenemos una alma y una neshama que tiene que ser merecedora. ¿Cómo no? Todos somos merecedores. Hashem mira a todos con cariño, con amor. A pesar que hicimos tefilá, a pesar que hicimos teilim, no pudimos que lleguen esos teilim a ayudar a esa criatura que lamentablemente nació ya sin vida. Pero nuestros teilim fueron fuertes y la esposa de Yehuda, Yosef, porque Hashem está bien, y sin duda alguna, cuando pase todo este tema, va a tener 10, seguramente va a tener 10. Queridos amigos, quiero con esto nada más decirle a ustedes, antes de ir al shiur, que durante 2 años no solamente di shiurim, durante 2 años un grupo que me acompaña, que son Pinjas, Ariel, mi señora esposa, el Hazar Luis Brandeis, mis hijos y mis hijas, que ayudan a veces a preparar un poquito conmigo el shiur. Hemos hecho otras mitzvot. Hemos revisado mezuzot, hemos revisado tefilim, hemos ayudado a personas a que tengan tefilim, hemos reparado, cambiado retzuot, las tiras de cuero de los tefilim. Hemos hecho mitzvot de repartir, no digo lo hice, un grupo, repartido alimentos kosher, hemos ayudado en Hanukkah repartiendo Hanukiot, hemos leído Megilot, Esther, hemos repartido actividades, shiurim para mujeres, shiurim para niñas. Cada actividad, cada festividad hubo actividades para los niñitos, conferencias con grandes profesionales. Hemos invitado grandes conferencistas. Todas las semanas, que eso también va a continuar, 2 comentarios para Yashiot, una de mi hijo Raburiel, Dios mediante, y otra de mi persona. Hemos mandado a la Jot, hemos puesto a disposición de ustedes preguntas, hemos puesto podcasts, vídeos, divulgación de Instagram, de Facebook, YouTube. Hemos atendido pedidos de gente enferma, desde recitación de Teilim. Hemos escuchado a personas que han sufrido decepciones afectivas, amorosas. Le hemos ayudado a encaminarse. Fueron 2 años dedicados a full time a ustedes. Ahora mi familia me necesita, algunos amigos necesitan de mí, Pinjas, Ariel, Shimon, tengo que ayudar. Tengo que repensar cómo renovar, cómo dinamizar nuestro site, cómo dinamizar los shiurim. Tengo también unos desafíos con la Universidad Hebraica de México, cursos nuevos que queremos establecer, hemos abierto cursos en portugués para un grupo grande de Brasil. Este último fin de semana se hizo un seminario sobre psicología y Kabbalah.
para Brasil. Es decir, en fin, hemos trabajado fuerte, no hemos cumplido los objetivos, pero sí hemos hecho bastante por los demás. Continuamos con la tefilot. Creo que con las tefilot hemos enseñado mucho. Hay que agradecer en este momento a Rubén Ariel y a Menachem, que ellos se esfuerzan para dirigir las tefilot con un amor por la tefilá, con un amor, con una dedicación, con una devoción y un respeto a todos los que participan, más, menos, a las mujeres que también se han sumado en los últimos tiempos. En su momento hemos ayudado en resolver problemas de Yadut en Perú a través de la amistad y el relacionamiento, a pesar que en los últimos tiempos no puede colaborar mucho por su enfermedad, el rabino Yohanan Bravo. Hemos ayudado a personas a resolver su Yadut, es decir, de investigar, hacer un trabajo serio, antropológico, y descubrir sus raíces judías, y en muchos casos ser aceptados como tal, sin necesidad de una regularización, para no decir otra palabra. Hemos preparado gente en Ecuador, hemos participado directamente en Medellín, Cali. Hemos hecho un seminario de Kashrut, que todo el mundo ha participado, y hasta los días de hoy se comenta, que fue por toda América Latina, con una participación fuera de lo común. Hemos brindado ayuda a comunidades para Yamim Noraim, consiguiendo que algunos de nuestros profesionales, como el Hassan Shmuel Rosmarín y como el Hassan Luis Grande, consigan tener una comunidad donde rezar, donde oficiar, y que esa comunidad se vea beneficiada de sus cantos. Hemos, con la fuerza de Akadosh Baruj Hu, con la bendición. Por eso no es casualidad que la última perashá de este Shabbat se llama Vayehi. Vayehi es la última perashá del libro Génesis, del libro Bereshit. Una perashá interesante solamente en su configuración, podemos decir, de su diagrama en la Torá. Normalmente, aquel que pueda observar un rollo de la Torá, van a ver que a veces entre una perashá, entre una porción de la Torá y otra, hay un espacio vacío. Si ese espacio vacío es en el mismo renglón, eso se llama perashá setumá, es decir, está en la misma perashá, está cerrado el espacio, porque hay una palabra que termina, hay un espacio vacío y hay una palabra que inicia la perashá siguiente. Pero si eso es, la perashá termina en una palabra y en el renglón siguiente comienza la otra perashá y hay un espacio vacío, eso se llama petuja. En la parashá Vayehi no hay ningún espacio. La palabra que termina la perashá anterior, que es la parashá Vayigash, termina exactamente Vaiferu, Vairbu, Meot. Termina Meot. E inmediatamente la palabra siguiente es Vayehi Yaakov. Y vivió Jacob, comienza la perashá, no hay espacio. Esto nos viene a enseñar algo interesante. En realidad esta perashá debía haber empezado en el versículo anterior que dice, se asentó Israel en la tierra de Egipto, ya que el versículo 28 es de esta perashá, comienza Vayehi en el capítulo 28 del versículo 28 del capítulo 47. Es la continuación directa e indivisible, pero el hecho es que las congregaciones de Israel no quisieron concluir la perashá con el versículo que dice que toda la tierra pasó a ser propiedad de Paró.
y la concluyen con el versículo que dice: se asentó Israel en la tierra de Egipto y fructificó y aumentó mucho. Rashbam, el comentarista Rabbi Shemuel Ben Meir, el nieto de Rashi, pone manifiesto aquí el sentido optimista que tiene la historia del pueblo de Israel. En el orden técnico se notará que en el Sefer Torah, como lo dije, no aparece el espacio que debe separar una perashá de la otra, que tiene que corresponder por lo menos al que ocupan 9 letras. El espacio mínimo de una perashá a otra tiene que ser de 9 letras. El espacio que ocupa 9 letras es el espacio mínimo que tiene que haber entre una perashá y otra, y en este caso no lo hay. En nuestro caso, solo el espacio de una letra separa la perashá Vayegash de la perashá Vayehi, de la perashá anterior de esta última. De acuerdo a Midrash, citado por Rashi, por Rabbi Shemuel Itzhaki, el Parshantan, el comentarista por excelencia, el exégeta por excelencia de Am Israel, dice: Jacob se disponía a develar el futuro de sus hijos, es decir, la historia del pueblo judío hasta el momento de la llegada del Mashiach. Pero se le ocultó el Espíritu de Santidad y no pudo hacerlo. Por eso la perashá también está cerrada, no hay espacio. Así como se le cerró en ese momento la visión para que Jacob no consiga decir. Entonces, ¿por qué no consiguió decir? A ver, me va a preguntar mi amigo Andrés Carcache, pero ¿por qué no pudo decir? O Betzalel, o Mordejai. Me van a preguntar, ¿por qué no pudo decir la perashá? ¿Por qué no pudo decir el comentario, no? No sé si está por ahí Andrés, yo lo había visto Andrés. Ahí está Andrés, claro, está Andrés. Me va a preguntar Andrés, pero sí, ¿qué malo tenía que Jacob le diera el futuro a su pueblo Israel? Nada más, queridos amigos, imaginen esta historia. Voy a hacer un viaje largo. Esta semana, yo la semana pasada tuve que hacer un viaje largo por el trabajo. 4 horas y media de viaje. Me preguntó mi hija cuando salió: ¿papá, es muy largo el viaje? No, tranquila, disfrutar. A mitad de camino dice: ¿todavía falta mucho? No, mirá los lindos árboles, la imagen, el calor, lo otro. Cuando faltaban pocos metros para llegar, o pocos kilómetros para llegar, le digo: ya estamos llegando en 10 minutos. Me va a preguntar mi amigo Heiner, ¿por qué no le dijo que eran 4 horas y media? Porque si yo le hubiera dicho 4 horas y media, ya que me hubiera contestado Heiner, mi hija: no, papá, déjame, no quiero ir. Este ejemplo que le estoy dando, si a Jacob le hubiera contado todo lo que hubiera pasado por Israel, y las persecuciones, y las expulsiones, y el destierro, la destrucción del Betamigdash, el primero, el segundo, y las matanzas, y la Inquisición, y los pogroms, y esto, hubieran dicho: esto por ser judío, no, prefiero ser, ¿saben qué? Prefiero ser, yo qué sé, jirafa, elefante, no quiero ser. Si todo esto, entonces dice que Jacob en ese momento se le cerró la visión. Pero hay otro Midrash citado por Rashi, que a partir del momento del fallecimiento de Jacob se cerraron los ojos y los corazones de Israel por el sufrimiento y la esclavitud de Egipto. También se cerró eso. Se cerraron los ojos de esperanza, los ojos de alegría. Sus corazones comenzaron a ser maltratados. Situación reflejada gráficamente en el texto al cerrarse todo espacio entre ambas perashot. Esto es muy interesante lo que estamos diciendo. Señores, hay momentos donde tenemos que valorizar a quien tenemos. Tenemos que valorizar. Muchas veces no nos damos cuenta quién es el que nos enseña Torah, quién es el que nos ayuda. Discúlpeme, Shimon, que lo cite hoy. Shimon dijo algo muy interesante. Si la persona que está al lado mío no tiene los mismos sentimientos que tengo yo al respecto de algo tan importante como es el Yahudut, como es el judaísmo, ¿qué estamos haciendo bajo el mismo techo? Cuando un Raf, un Moré, una Morá, un Manik Rujanit, un líder espiritual, deposita tanto cariño y amor por la Torah y la transmite. Recuerdo que
durante 3, 4 semanas. Yo estuve mal con COVID y muchas veces mis amigos Ariel y Pija y Serraf, suspendamos las clases. Dije, no, si tengo fuerza, mientras la vela arda, hay que enseñar Torah. Ahora, sí, mis hijos me están reclamando un poquito, tengo compromisos, mi esposa quiere que descanse y la verdad que siento el cansancio de 2 años. Necesito también terminar mis compromisos. No quiere decir que con esto terminamos, sino que simplemente para aquellos que quieren ingresar, Pinjas va a enviar a todos los que deseen, y Ariel también, los links para que puedan entrar a Tefilá. Pueden entrar más tarde, de 8 a 10 los domingos, de 8, si Rubén y Menajen está bien, de 8 a 9 y 15, más o menos. Terminamos la Tefilá de 9 y 15 a 10, vamos a tener un shiur siempre de 45 minutos, alguna alajot, algún pensamiento, alguna cosa así para aprender. Y por supuesto las perashiot y los comentarios de Torah que comparto con muchos de ustedes. Pero quiero nada más pensar en 2 temas. En el tiempo judío, ¿no? Y lo que se requiere para perdonar. Distintas culturas cuentan distintas historias. Los grandes novelistas del siglo XIX escribieron las novelas de ficción esencialmente éticas. Jane Austen, George Eliot exploraron la conexión entre el carácter y la felicidad. Hay una continuidad palpable entre sus trabajos y el libro de Ruth. Dickens, más cerca de la tradición de los profetas, escribió sobre la sociedad y sus instituciones, y de la manera en que ellas pueden fallar en honrar la dignidad humana y la justicia. Como contraste, la fascinación que generan las historias como Star Wars, la Guerra de las Estrellas, el viaje de las estrellas, ¿cómo se dice? Star Wars, la Guerra de las Estrellas es, o El Señor de los Anillos, es conspicuamente dualista. El cosmos es un campo de batalla entre las fuerzas del bien y el mal. Esto se aproxima mucho más a la literatura apocalíptica de la secta de Qumran, de los esenios. Ahí, la famosa historia de los rollos del Mar Muerto, que al Tanaj, que a la Biblia hebrea. En estas narrativas antiguas y modernas, la lucha está ahí afuera, más que aquí, en el cosmos, más que en el alma humana. Esto las acerca más al mito que al monoteísmo. En el judaísmo, en el Tanaj, en la Biblia, diferente de los esenios, las batallas el hombre las libraba consigo mismo. Y en su sueño, Yosef en sus pozos, Abraham en sus dualidades, Isaac en sus decisiones. Hay, sin embargo, un tipo de historia que en la realidad es muy raro, y de la cual la Biblia hebrea, el Tanaj, es un ejemplo supremo. La historia inconclusa que mira hacia adelante con un futuro abierto, más que a llegar a un fin. Desafía la convención narrativa. Generalmente se espera que una historia genere una tensión que se resuelve en la última página. Eso es lo que le da al arte una sensación de completud, es decir, de algo completo, de plenitud. No podemos imaginar una escultura incompleta, un poema cortado o una novela que concluya por la mitad. La sinfonía inconclusa de Schubert es la excepción que confirma la regla. Voy a hacer una verajá, Baruch Atah Mejolam Shekli Baruch. Pero eso lo hace reiteradamente la Biblia. Tomemos el Humash, los 5 libros de Moisés. La historia judía comienza con la repetida promesa de que Abraham heredará la tierra de Canaán. Pero cuando llegamos al final de Deuteronomio, los israelitas aún no han cruzado el Jordán. El Humash termina con la escena conmovedora de Moisés en el monte Nebo, actualmente Jordania,
contemplando esa tierra hacia la cual ha viajado durante 40 años, pero que está destinado a no entrar, y solamente desde lejos la puede observar. Nevi'im, profetas, la segunda parte de las 3 que tiene el Tanaj, que tiene la Biblia, que termina con la predicción del profeta Malají o Malaquías, del futuro lejano que en la tradición judía interpreta como la era mesiánica. Ine anoji sholeach lahem. Mira, yo enviaré al profeta Eliyahu. Ine anoji sholeach lahem. Este Eliyahu Aneaví. Antes de la llegada del alucinante gran día del Señor, tornará los corazones de los padres hacia sus hijos y los de los hijos a sus padres. Nevi'im, profetas, que incluye los grandes libros tanto históricos como proféticos, concluye de esa forma sin presente ni pasado, pero mirando hacia adelante, hacia un tiempo al que aún no se ha arribado. La tercera parte y última, Ketuvim, los agiógrafos, los escritos, última sección de las 3, concluye con el permiso del rey Ciro, el rey Koresh de Persia, a los exiliados de Babilonia, Zerubabel primero, Nehemías y Esdras luego, para que puedan retornar a su tierra y por lo tanto reconstruir el templo de Jerusalén, el segundo, el que fue destruido por odio gratuito. Ninguno de estos capítulos tiene un cierre con el sentido convencional. Cada uno nos deja con una sensación de promesa incumplida, tarea no completada y un futuro visto a lo lejos, pero el que aún no se ha arribado. Y el caso paradigmático, el modelo en el que todos los demás se basan, es el final de la porción de Bereshit, el final de la porción del libro Bereshit, Vayehi, de esta semana. Recordemos la historia del pueblo del pacto, comienza con el llamado de Abraham, Lej Lejá, de dejar su tierra, su lugar de nacimiento, la casa de su padre, para ir a un lugar, a una tierra que te indicaré. Pero apenas llega, está obligado por la hambruna reinante a trasladarse a Egipto. Este es el destino repetido de Jacob, de Jacobo y sus hijos. El libro de Génesis no concluye con una vida en Israel, sino con una muerte en Egipto. No concluye con una vida terminando sus días en la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, sino ahí, en la lejanía e histórica tierra, donde Egipto en hebreo es Mitzrayim, la cual puede ser leída como Metzarim, que significa estrechez, angustia. Entonces le dijo Jacob a Yosef, pero antes le dijo Yosef a sus hermanos, estoy por morir, le dijo Yosef a sus hermanos, pero Dios seguramente acudirá a asistirlos y los elevará afuera de esta tierra, a la que le prometió bajo juramento a Abraham, Isaac y Jacob, a nuestros patriarcas, a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos. Entonces Yosef obligó a los hijos de Israel bajo juramento que cuando Dios seguramente venga en vuestra ayuda, entonces deben sacar mis huesos de este lugar. Yosef murió a la edad de 110 años y después de embalsamarlo fue colocado en un féretro de Egipto. Nuevamente una esperanza no realizada, una travesía inconclusa, un destino apenas más allá del horizonte. ¿Hay alguna conexión entre esta forma de narrativa y el tema con que concluye la historia de Yosef, de José? La historia de José y sus sueños, José y su padre, José y sus hermanos. O sea, la historia del perdón. Debemos a Hannah Arendt, la gran filósofa de origen de Alemania, que presenció el juicio de Eichmann, el asesino de La Solución Final, y escribió un libro, La banalidad del mal. En su condición humana, escribió ella,
la profunda introspección acerca de la conexión entre el perdón y el tiempo. La acción humana argumenta es potencialmente trágica. Nunca podemos predecir las consecuencias de nuestros actos y una vez realizados, no es posible deshacerlos. Sabemos que el que actúa nunca sabe bien lo que hace, que siempre es culpable de consecuencias que no deseó ni siquiera previó, que no obstante lo desastroso de las consecuencias de sus actos, jamás podrá deshacerlos. Todo esto es razón suficiente para salir desesperadamente del ámbito de las cuestiones humanas y ver con desprecio la incapacidad del ser humano por la libertad. Lo que transforma la situación humana de tragedia en esperanza, argumenta la posibilidad de perdonar. Sin ser perdonados, liberados de las consecuencias de lo que hemos hecho, nuestra capacidad de acción podría, de alguna forma, estar confinada a un solo acto del cual nunca nos podríamos recuperar. Perdonar, en otras palabras, es la única reacción que no es meramente una repetición, sino que acciona de nuevo, inesperadamente, sin estar condicionado por el acto que lo provocó, liberándolo por consiguiente de sus consecuencias, tanto para el que perdona como para el perdonado. La expiación y el perdón son las expresiones supremas de la libertad humana. La libertad de actuar en forma distinta en el futuro en relación a lo hecho en el pasado, y la libertad de no quedar atrapado en un ciclo de venganza y desquite. Solo los que perdonan pueden ser libres. Solo los que perdonan tienen la conciencia de la libertad. Solo una civilización basada en el perdón puede construir un futuro que no es una repetición sin fin del pasado. El pueblo judío es un pueblo que constantemente habla del perdón. Lo triste es que hoy en día muchos de nuestros hermanos solamente utilizan esa palabra para ellos ser perdonados, pero no para perdonar. Esa seguramente la razón por la cual para el judaísmo la edad de oro es el futuro. Fue este concepto revolucionario del tiempo, basó en la libertad humana, la contribución del judaísmo al mundo. Muchas culturas antiguas creyeron en el tiempo cíclico, donde todas las cosas retornan al inicio. Los griegos desarrollaron un sentido trágico del tiempo, en el cual la nave de los sueños estaba destinada a chocar contra las duras rocas de la realidad. La Europa del iluminismo introdujo la idea del tiempo lineal, con su primo hermano el progreso. El judaísmo cree en el tiempo del pacto, bien descrito por Harold Fish. El pacto es una condición de nuestra existencia en el tiempo. Cooperamos con sus objetivos sin saber bien a dónde nos llevará, pues el estar listo es todo. Es una hermosa frase. Habla de la imaginación judía como si estuviera moderada por la inquieta memoria de un futuro que aún está por venir. La tragedia da origen al pesimismo, el tiempo cíclico a la aceptación, el tiempo lineal al optimismo, el tiempo del pacto da origen a la esperanza. Estas no son solamente emociones diversas, no son emociones que como hoy en día en el sistema de coaching pueden activar una escucha activa. Son formas radicalmente diferentes de relacionar la vida con el universo. Se manifiesta en las distintas historias que cuenta la gente. El tiempo judío siempre hace foco en un futuro abierto. El último capítulo aún no ha sido escrito. El Mesías aún no ha llegado. La redención está ahí, está cerca, pero todavía no ha cumplido la misión total. Hasta ese entonces la historia continúa y nosotros junto con Dios somos sus coautores. Esto es el tiempo judío, un tiempo que no es el mismo que todos los demás pueblos. Es un tiempo que habla de alegría, un tiempo que habla del perdón, un tiempo que habla del respeto, un tiempo que habla de la aceptación, un tiempo que habla del amor, un tiempo que habla de la comprensión, un tiempo que habla del reconocimiento de los errores. Yo siempre digo que aquel que desaparece de un grupo y de repente se enoja,
le está culpando, proyectando, como dice en la psicología, en el rabino o en los demás, las culpas y los errores que él mismo no tiene la capacidad de decirse para poder cambiar. Porque el poder cambiar para bien es reconocer lo errado que llegué a ser. Y eso es un tiempo. Como dijo el libro de Coelet, el libro de Eclesiastés, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Entonces, después de este tiempo que habla del perdón, ¿qué es lo que se requiere para perdonar? Yosef perdona. Eso, como he señalado anteriormente, fue un punto de inflexión en la historia. Porque fue la primera vez que un acto de perdón se registró en la literatura. Yosef lo dice, yo no tengo resentimiento. Los hermanos tenían miedo que cuando muera Jacob, Yosef se vengase de él y dijo, no, están equivocados, ustedes son mis hermanos, basta de pensar así. Ya pasó, todo era parte de un plan, ustedes no lo entendieron. Ahora somos hermanos, nuestros hijos son el futuro, somos parte del pueblo de Israel. Cuando la gente no sabe perdonar, cuando la gente constantemente busca la agresión, y frente al otro hay un silencio, pero no un silencio de cobardía, un silencio de inteligencia. El hombre es dueño de su silencio, esclavo de sus palabras. Ese tiempo de escuchar, ese tiempo de responder a la agresión con el silencio, no hace más que contribuir a la armonía y a la paz. Es importante clarificar aquí la diferencia entre perdonar, que es una característica de la famosa tradición judeocristiana, con apaciguar el enojo, que no es lo mismo, que es universalmente humano. Las personas están constantemente causando daño a otras, que entonces se enojan, se indignan y consideran que le han faltado el respeto. Si el causante no hace nada para evitar su ira, se vengarán. Yo siempre digo que cuando alguien me hace algo, lo primero que trato es que ese algo que me hace no me afecte para no alterar mi sistema armonioso de sentimientos. Hoy tuve a la mañana una experiencia donde un mitómano, porque otra palabra no le puedo decir, dio vuelta a una historia que gracias a Dios, por un instante pensé que yo estaba enfermo, pero tenía todo registrado por palabras, por fotos, por escrito de esta persona, donde era todo lo contrario a lo que él decía. El único que le dije, lamentablemente, es tzadik, lo llamé tzadik, a pesar que el que lea objetivamente eso, lo último que se le puede llamar tzadik, digo, tzadik, deja de decir cosas que estás proyectando en mí. Lo que estás diciendo en mí, estás proyectando en mi persona lo que vos sos. Y es triste. No trates de culparme de algo que tú mismo lo causaste. Porque tenés que curarte, estás enfermo. Tristemente, sé que va a continuar enfermo. Y tristemente, solamente si es que sucede cuando recibe una cachetada muy fuerte, puede ser que algo tambalee y le dé vuelta un poquito la cabeza. Mientras tanto, seguirá engañándose, buscando cientos de personas que lo están persiguiendo a él como fantasmas para poder justificar sus tristezas, sus depresiones, sus fracasos, sus frustraciones y su falta de sentido a la vida. La venganza es una forma de restaurar el orden social, pero es muy costosa y peligrosa, porque puede llevar a una cadena de repeticiones que no tiene una forma natural de conclusión. Un integrante de mi familia ofende a alguien de la tuya. Recordemos la historia de Shakespeare, Capuleto y los Montescos, o la de el libro El Padrino, los Corleones y los Tartaglia.
por lo cual el de tu familia se vengará y el de mi grupo deberá reaccionar para restaurar el honor de la familia. Y así sucesivamente continúa a veces por generaciones. El costo es frecuentemente tan alto que está en el interés de todas las partes buscar la solución para detener el ciclo. Esto es universal. Existe en todo grupo humano e incluso en algunos no humanos. La manera habitual de concluir este tipo de conflicto es lo que los antiguos griegos llamaron subnome, frecuentemente traducido como perdón, pero que en realidad, como fue demostrado por el magistral estudio de David Constance antes del perdón, es algo más parecido al apaciguamiento, una voluntad de conceder, aceptar una excusa o ofrecer una indulgencia. La resultante es que la víctima descarta la venganza. El que ofende no se arrepiente y en su lugar propone algún tipo de planteo mitigante. No lo puede evitar, no estaba tan mal, la naturaleza humana es así, me dejé llevar. Además, el causante de la ofensa debe demostrar en palabras o en gesto alguna demostración de humildad y sumisión. Es una regla, es un pacto, es un contrato. Un ejemplo clásico natural es la conducta de Jacob frente a Esaf, cuando se reúnen después de más de los 20 años en que Jacob había estado en la casa de Labán, cuando él escapó de la decisión de su hermano de matarlo. Jacob sabía que Esaf se sintió perjudicado por él y que se había declarado que debía vengarse por la muerte de su padre Isaac, es el padre de ambos. Ese fue el motivo por el cual Jacob decidió huir, como lo dije recién. Cuando se produce el encuentro, Jacob no menciona el incidente original, pero trata de apaciguar a Esaf enviándole importantes obsequios de ganado, humillándose, inclinándose frente a él 7 veces a medida que se iba acercando y llamándolo Señor mío, y asimismo como su sirviente. Por su parte, Esaf tampoco menciona el episodio, ya sea porque ya no lo recordaba, porque no lo considera importante o porque quedó impresionado por la actitud servil de Jacob. Aquí no hubo remordimiento ni perdón, sino sumisión y apaciguamiento de una y otra parte. Lo que hace Yosef con sus hermanos es diferente, totalmente diferente. Cuando inicialmente se identifica, dice, y ahora cuando dice Ani Yosef, Ota Vijay, lo dice la parsha pasada, yo soy Yosef, mi padre vive ainda, yo sé que ustedes vendieron a Egipto, no se preocupen, tranquilo. Y dice, ahora no estén angustiados ni encolerizados con vosotros mismos por haberme vendido aquí, pues para salvar vidas es que Dios me mandó delante de ustedes. Así lo dice en el capítulo 45, versículo 5 del libro Génesis. Parsha Vaigash. Parecía un perdón, pero como aclara la perashá de esta semana, no necesariamente así. La palabra perdón no aparece, y los hermanos podían suponer que, como en el caso de Saf, Yosef podría vengarse luego de la muerte de su padre. Eso es lo que causa el drama que se produce al final de esta perashá. Al final, cuando los hermanos de Yosef vieron que murió su padre, dijeron, y si Yosef guarda resentimiento contra nosotros y nos retribuye todos los males que le hemos causado, entonces mandaron a Yosef estas palabras diciendo, vuestro padre dejó estas instrucciones antes de morir. Esto es lo que debes decir a Yosef. Por favor, perdona el mal de tus hermanos y el pecado cometido por haberte tratado tan mal. Ahora, por favor, perdona los pecados de los sirvientes del Dios de tus padres y perdónanos las transgresiones, los errores, las tragedias que te hemos cometido. Así dice en el libro Génesis, capítulo 50, versículos 15 y 17. La respuesta de Yosef es impresionante. Yosef le dice a ellos, no tengan miedo, ¿estoy yo en el lugar de Dios? Yo soy omnipresente, yo soy omnisciente. Ustedes tratan de dañarme, pero Dios tuvo la intención de que fuera para bien, para lograr lo que ahora se está haciendo, salvar muchas vidas. Por lo tanto, no teman, voy a proveer para vosotros y para vuestros hijos. Y los reaseguró y les habló bondadosamente. Este es el perdón. Yosef no utiliza esa palabra, pero deja bien en claro que descarta toda idea de venganza. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y por qué no ocurre en otras culturas? ¿Por qué no sucede en nuestra sociedad de hoy en día? ¿Por qué tenemos esa sed de vengarnos? Esta es una de las características más fascinantes del judaísmo. Es el motivo por el cual significó tanta diferencia al mundo. Veamos
lo que tuvo que pasar para que se produzca el nacimiento del perdón. Primero Yosef desarrolla un plan elaborado, ocultando su identidad para tener la certeza de que sus hermanos son capaces de remordimiento y expiación. Eso ocurre en el primer encuentro en Egipto, cuando los acusa de espionaje y ellos comentan en sus presencias, sin saber que él podía comprenderlo. Seguramente somos culpables por lo de nuestro hermano. Y vimos que angustiado estaba cuando rogaba por su vida, pero no le quisimos escuchar. Es por eso que esa angustia se nos viene a nosotros. Ellos están ahora planteándose la realidad con que actuaron frente a Yosef cuando estaba en el pozo. Saben que han hecho algo malo. Y aquí es el primer paso para cualquier situación de la vida. Reconocen su culpabilidad. Reconocer la culpabilidad, pero no de palabra para afuera, mi querido amigo David, mi querida amiga Judith. Verbalizarlo es internalizarlo, introspectarlo. Ay, te perdono, mi amor. Perdóname, mi vida. Yo lo que hice fue simplemente un desliz. No, Señor. Es una superficialidad. Tenés que reconocerlo con todos tus sentidos, desde tu interior. Hice mal. Hablé del rabino, desafié al rabino. No acepté lo que él me dijo cuando yo estaba errado. Y por eso cometí despecho y por eso hablé cosas que no tenía que haber hablado. En muchos casos. Escribí cartas que no tenía que haber escrito. Difamé lo que cometí. Tengo que internalizarlo. Tengo que ser consciente. Si no, esa superficialidad lo único que hace es que el otro se apacigüe. Yo me vaya caminando y por fuera no cambié solamente un instante. Sigo siendo el mismo ser vil que cometí un error, que lastimó y no estoy dispuesto a cambiar. Segundo, Yosef prepara un juicio para comprobar si Yehudá, el hermano que propuso venderlo a él, a Yosef, en esclavitud, desde el principio, efectivamente había experimentado un cambio. Obliga a aparecer a Binyamin, con una falsa acusación y está por esclavizarlo cuando interviene Yehudá y propone reemplazarlo por él mismo, con tal de que Benjamín quede libre. Esto es lo que Maimónides, el sabio Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, y los sabios definen como el arrepentimiento total. La decisión de, aunque sea de perder todo, pero no permitir que se repitan hechos negativos. O sea, que han cambiado de tal forma que son una persona distinta. Estos dos elementos nos señalan lo que se ha modificado en los hermanos para que ellos, los culpables, puedan ser perdonados. Esto Yosef lo observa, esto Yosef lo analiza, esto Yosef lo comprende, lo internaliza, lo introspecta, lo estudia, lo mastica y lo incorpora. Hay un cambio también en Yosef, no solamente en los hermanos, como hemos visto en el comentario de la Perashá de la semana pasada. Ha remarcado su vida de tal forma que el episodio de la relación con sus hermanos es ahora totalmente secundario frente al drama de la divina providencia que aún se está desenvolviendo. Lo explica de esta forma. Ustedes intentaron dañarme, pero Dios quiso que fuera bueno. Esto es lo que permite que Yosef, la víctima, pueda perdonar. No importa, ustedes me quisieron dañar, pero aquí la historia es diferente. Al principio parece un daño, pero ¿cómo termina? Ustedes están aquí y yo estoy en este lugar para salvarlos a ustedes y a otros más del hambre que podía ocasionar la muerte. ¿Vieron? No era tan malo. Era parte del plan y bueno, al principio, como toda operación, duele cuando nos estirpan algo. Pero después cuando estamos bien, cuando estamos recuperados de esa operación, nos damos cuenta que el dolor de la operación puede para beneficiarnos por mucho tiempo. Y esto también está relacionado, aunque no lo crean, a todo este proceso que hemos visto hoy y ayer, con los Teilim, con el dolor y con todo lo que hemos compartido con nuestros amigos.
Pero todo esto en realidad son detalles. Lo que es absolutamente fundamental es que el judaísmo representa, por primera vez en la historia, la moralidad de la culpa en lugar de la vergüenza. Anteriormente hemos explorado algunos de los elementos que lo han hecho posible. A principio, a principio del año, perdón, al principio, sí, de esta perashá y al principio de este shiur, hablamos de la diferencia entre las culturas orientadas hacia la tradición y lo que llaman iniciaciones abrámicas, las de la orientación de dirección interna. Los individuos impulsados por tradición, cuando transgreden, sienten vergüenza, los de la orientación interna sienten culpa. También nos referimos a las diferencias entre las culturas del ojo y las del oído. Las culturas visuales son casi siempre culturas de vergüenza. Es lo que se siente cuando se imagina que otras personas están viendo lo que uno hace. Instintivamente, cuando uno siente vergüenza, lo que quiere es esconderse o hacerse invisible. Pasó con Adán y Jabá. Estábamos desnudos y nos escondimos. ¿Pero cómo estaban desnudos? Porque ellos se le abrieron los ojos. No los ojos físicos, sino el ojo de una mente que comenzó a verse, a conocerse. Hoy explicaba en el curso de Kabbalah que la palabra conocer, que es dat, también tiene la acepción en el mundo judío de la unión sexual, de la unión seria, del amor entre dos seres humanos que se quieren, que se adentran, que se convierten esos entes individuales en la unicidad, no en uno, en la unicidad. Es un ente único. La palabra ejat no es uno, es unicidad. Ejat, cuando tiene Ahabá, ejat vale 13, Ahabá vale 13 en la gematría. Cuando ejat tiene Ahabá, tiene amor. La unicidad está rodeada de una clipá, de una cáscara de amor. Tenga la certeza que ese 13 de Hat más 13 de Abba da 26, que es el número con el cual definimos a Dios, Yud Kei Bab Kei, es decir, las 4 letras del tetragrama. Parte de lo que lo que van a ver en el próximo año, la Perashá vista desde el punto de vista cabalístico, por supuesto, un curso que va a ser promovido también por la Universidad Bar Ilan. Y un curso serio, muy profundo, que también van a hacer que los que participen van a tener que hacer algunos trabajos. Entonces, esa unicidad, ese amor, se parte a través del reconocimiento, donde yo dejo de lado el ego, la soberbia, y doy paso a la humildad. La humildad no es humillación, es abrir mi ser, dejar que todo ingrese, que todo penetre. El sentido del amor, el sentido de abrazar la fuerza de la fe, esa energía divina que viene de Akadosh Baruj Hu, y a partir de ahí construir lo que llama un Beit Neeman, una casa, un hogar perfecto, donde la mujer cumple un papel fundamental como Akeret Habayit, el fundamento, la estructura, la columna principal de ese hogar. Para el hombre sostenerla y no que la mujer sostenga, porque el hombre y la mujer se complementan. Ese complementar no quiere decir que uno está por encima del otro, sino que los dos están en el mismo nivel, abrazando los mismos ideales, pero construyendo caminos a partir de cada una de sus energías que los lleven juntos a los objetivos trazados. Entonces, como hemos visto en el comentario de la parashá pasada,
Él ha remarcado su vida de tal forma que el episodio de la relación con sus hermanos es ahora totalmente secundario frente al drama de la divina providencia que aún se está envolviendo. Él lo explica de esta forma. Ustedes intentaron dañarme, pero Dios quiso que fuera bueno. Lo estoy repitiendo porque esto es interesante. Esto es lo que permite que Yosef, la víctima, pueda perdonar. Pero todo en realidad son detalles. Lo que es absolutamente fundamental es que el judaísmo representa por primera vez en la historia la moralidad de la culpa en lugar de la vergüenza. Anteriormente hemos explorado, hemos tratado de caminar algunos de los elementos que lo han hecho posible. Como dije al principio en este shiur, hablamos de la diferencia entre las culturas orientadas hacia la tradición y las que llamamos iniciaciones abrámicas, las de la orientación de dirección interna, los individuos impulsados por tradición. Cuando transgreden, sienten vergüenza. Los de la orientación interna sienten culpa. La culpa y la vergüenza no, no son sinónimos. La vergüenza la tuvo Abraham y Jabá, pero no aceptaron la culpa. La culpa me da vergüenza y por lo tanto la acepto y la quiero cambiar. También nos referimos a la diferencia entre las culturas del ojo y las del oído, ya lo dije recién. Las culturas visuales son casi siempre las de cultura de vergüenza. Es lo que se siente cuando se imagina que otras personas nos están viendo lo que uno hacemos, si nos rascamos, si nos peinamos, si nos colocamos la mano en el oído o en la nariz. Instintivamente, cuando uno no siente vergüenza, lo que quiere es esconderse o hacerse invisible. Lo dije en el ejemplo de Jabá y Adán. En cambio, las culturas de la audición, la moralidad está representada por una voz interna, algo que me está diciendo, ¿te das cuenta lo que hiciste? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a ser recto? ¿Cuándo vas a ser diferente? La voz de la culpa, de la cual es imposible esconderse. Aunque fuera posible ser invisible ante el mundo, la voz interna nos llama, la voz interna nos habla y no podemos acallarla y ni podemos ser sordos. La diferencia principal entre las dos es que en la cultura de la vergüenza hacer el mal es como una mancha sobre la persona. De ahí que la única forma de ser rehabilitada es que la mancha pueda ser tapada. El sentido, como hemos notado, el verbo lejaper, ¿no? Esto se hace aplacando a la víctima de su mal de tal forma que mira para otro lado respecto de lo ocurrido. Su resentimiento, indignación y sed de venganza han quedado apaciguados. No ha sido perdonado. En la cultura de culpa, sin embargo, se hace una distinción fundamental entre la persona y sus actos. Fue el acto el que estuvo mal y no la persona. Eso es lo que hace posible el perdón. Yo te perdono porque cuando admites que hiciste el mal, expresas remordimiento y haces todo lo posible para hacer las paces, especialmente cuando veo que dada la posibilidad, como el caso de Yehudá de repetición. No lo haces porque has cambiado y veo que te has distanciado del hecho. El perdón significa fundamentalmente la reafirmación de tu valor como persona, a pesar de que ambos sabemos que tu acción estuvo mal. El perdón existe en las culturas de rectitud y culpa, no así en las de honor y vergüenza, como las culturas de la Grecia antigua y la romana precristiana, que de alguna forma marcaron, crearon el carácter de Europa. Los europeos siempre dicen, los alemanes, sentimos vergüenza de lo que hicimos. Nunca le escuché decir que se sienten culpables de lo que cometieron. La cultura contemporánea de Occidente frecuentemente, y los polacos ni culpa ni vergüenza. La cultura contemporánea de Occidente frecuentemente es considerada por los seculares como moralmente superior a la ética de la Biblia hebrea, es de hecho para el bien o para mal. Una regresión a la precristiana de Grecia y Roma. Es por eso que las personas que han sido detectadas haciendo el mal son avergonzadas públicamente. No es necesario traer ejemplos, ya que abundan en las noticias de todos los días. En la cultura de la vergüenza lo más importante no es ser descubierto, pues una vez que ocurre no hay marcha atrás. En esta cultura no hay lugar para el perdón. Lo mejor que se puede lograr es un apaciguamiento. Como en la Grecia antigua, el culpable argumenta, no lo pude evitar, no era tan malo,
está en la naturaleza humana, me dejé llevar. Proceden a algún ritual de autodegradación y eventualmente tienen la esperanza, no de que el público lo perdone, sino que lo olvide. Es un tipo de cultura desagradable, pero es por esto el judaísmo sigue siendo la eterna alternativa. Lo que importa no es la apariencia externa, sino la voz interna, la voz que nos dice cuando estamos cometiendo algo que nos lleva a una culpa. Y cuando hacemos el mal, como nos pasa a todos, hay una manera de avanzar: expresar remordimiento, espiar, hacer las paces y, como el caso de Judá, cambiar. Pero cambiar de dentro para afuera. Saber que aun cuando fueran malos los hechos, el alma que me has dado es puro, y trabajar lo suficiente sobre nosotros mismos y poder ser perdonados e ingresar en una cultura de gracia y esperanza. Esa es la idea que cambia la vida. Es por eso que la parashá se llama Vayehi, y vivió. Porque en definitiva, Vayehi y vivió, Vayehi vive. Cuando alguien cambia, cuando alguien reconoce su culpa, cuando alguien abraza los valores de la Torá, tenga la certeza que todo su ser vive. Cuando tenemos vergüenza, solamente apaciguamos nuestra conciencia, pero no intentamos cambiar nada. Gracias, buenas noches. Y como decimos cuando terminamos un sefer, Kabel Adonai Hazak, Veyamet Libeja Bekabel Adonai. Ten esperanza en Adonai y anímense y fortalezcanse tu corazón y ten esperanza en Dios. Salmos 27, versículo 14, leída todos los domingos al terminar nuestra tefilá por cada uno de los participantes. Ahora sí, muchas gracias, muchas bendiciones, y con el deseo del amor que les tengo, les pido disculpas por pedir esta licencia de unas semanas que necesito para recuperarme, para estar con mi familia, para preparar momentos que tengo de desafío en las próximas semanas, y que Akadosh Baruj Hu lo sepa. Seguirán recibiendo la perashá, seguirán recibiendo todo el material, y los domingos está abierto. Ahora sí, Pinjas, podemos sí completar la grabación y dar lugar a las preguntas.